Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos irnos atrás a un video que publicamos en 2019. Muchos de ustedes se acordarán, por lo menos los suscriptores que lo vieron en aquel momento, de que hablamos de este libro que los Spacebusters presentan, donde nos mencionan fechas, años, cometas, pestilencias, epidemias, fenómenos atmosféricos, cataclismos, y ellos empiezan a proponer sus teorías. Sin embargo, logramos dar con este libro que se llama Hechos y preguntas respecto a la fuente de epidemia, con un catálogo histórico de numerosas visitaciones de plagas, pestilencias y hambrunas. Entonces, como pueden ver, este investigador conecta muchas cosas. De hecho, el catálogo histórico con el fin de encontrar patrones, algo que hacemos mucho acá en el canal. Y la dirección que él toma es más que todo en los vientos y en la atmósfera y la corriente de los vientos y la electricidad, lo cual sí nos resuena porque ya hemos hablado de cosas como Tesla, de que en el aire mucha de la energía puede pasar. Nosotros somos conductores de esa energía y él empieza a aplicar todos estos experimentos que él hace a campo más los registros históricos con sus patrones y empieza a proponer esta teoría. Ya hemos pasado 2020 al 2022, creo que estamos en un buen tiempo como para recapitular qué ha pasado, quizá verlo a partir de otro tipo de perspectiva. Y creo que esta perspectiva de la que él propone tiene muchas cosas que resuenan, así como también tiene otras cosas que quizá no vayan a resonar. Leyendo solamente el prefacio, haremos una lectura seguida. Y si ustedes tienen algún comentario o aporte o algo que llama la atención, me encantaría saberlo, porque él empieza a hablar, creemos que con muy buenas ideas y evidencias de su propuesta, de que esto del cuentagio que nos contaron por mucho tiempo realmente podría estar en la atmósfera y en los vientos, porque los vientos pasan ciertas corrientes. Pero sin más preámbulo, vamos a la lectura del prefacio y después obviamente cerraremos el video. Durante varios años he estado investigando el origen de las epidemias y estoy convencido, al final, de que se deben enteramente a la atmósfera. Sé muy bien que todavía hay médicos que quisieran impedir el ingreso de esta enfermedad a través de los cordones sanitarios, pero les puedo advertir de antemano que sería igualmente fácil detener una bandada de pájaros con una cuerda de pegamento o cambiar el curso de una tormenta pasajera por un conductor de electricidad artificial. Los invito pues a despojar de sus alas y de sus talones a una quimera cuyo peligro e ilusión conozco desde hace mucho tiempo. Ensayo sobre el cólera morbus de T. Forster. Prefacio. Una cuestión de gran importancia ha dividido desde hace algunos años la opinión de médicos y comerciantes respecto al origen de la pestilencia y la utilidad de la cuarentena. El punto en cuestión parece ser este. Si las enfermedades pestilentes, como el cólera morbus, la peste y otras, son de naturaleza que la cuarentena y los cordones sanitarios pueden constituir una defensa contra su introducción en cualquier país, o si por el contrario, dependen de las condiciones morbosas del aire que, durante estaciones particulares y por ciertas porciones de tiempo limitadas, visitan varios países como otros fenómenos atmosféricos y son incapaces de ser detenidos por ningún medio humano. Soy fuertemente de la última opinión. Aunque bajo ciertas circunstancias las enfermedades pueden extenderse a personas predispuestas por confinamiento en habitaciones cerradas con aquellos que ya están infectados, sin embargo, me parece que los hechos no garantizan la creencia de que los viajeros, los barcos o los fardos de mercancías puedan transportar tales enfermedades a puertos o países donde no existe la malaria específica. Cuando consideramos cuán importante, desde un punto de vista comercial, es la decisión de esta cuestión, confío en que se me perdonará por repetir mis reclamos a la atención del público, mientras que ofrezco a la atención del lector la evidencia que pueda existir sobre el tema, junto con algunas curiosas reflexiones al respecto. Las siguientes observaciones mostrarán claramente que la fuente de pestilencia está en la malaria de periodos particulares y que va acompañada de fenómenos atmosféricos correspondientes. Tal vez ningún periodo epidémico en la memoria de cualquier hombre vivo ha presentado tal conjunto de fenómenos notables en la superficie de nuestra Tierra y en su atmósfera, como el que puede decirse que comenzó en Europa en el otoño de 1828, y del cual, según mi creencia, aún no hemos visto la conclusión, ni hemos podido medir el alcance de la catástrofe que está destinado a desarrollar. No aludo a las importantes luchas políticas y religiosas
con las que últimamente se han convulsionado casi todo el mundo, pues en ellas el fisiólogo tiene muy poco que ver. Sin duda habrían interesado a Kepler y a otros astrónomos primitivos, quienes atribuyeron a los cometas y planetas las causas de estos movimientos inusitados en la atmósfera de la Tierra, que según ellos siempre acompañaban a las conmociones civiles. Pero para los meteorólogos de la escuela más moderna, que desde hace mucho tiempo han rechazado la doctrina de la influencia astral, incluso en la producción de efectos físicos, tales comparaciones serían consideradas como una inútil pérdida de tiempo. Lo que me gustaría advertir como relacionado, en mi opinión, con la prevalencia de pestilencias y otras enfermedades populares, es la ocurrencia de cambios en la superficie de la Tierra y el estado del aire, que son inusuales y que, aunque como todos los demás en la naturaleza, pueden ocurrir una y otra vez bajo infinitas modificaciones en periodos demasiado distantes para ser medidos por el hombre. Sin embargo, nos parecen producciones de una condición extraordinaria de los elementos. Tengo una peculiar satisfacción en referirme a los siguientes hechos, porque han tenido lugar desde la primera publicación de esta obra, y tienden en grado notable a confirmar la doctrina que antes establecí respecto al origen de las causas excitantes de las epidemias. En el curso de nuestras investigaciones geológicas recientes, parece estar bien establecido que la Tierra está experimentando perpetuamente cambios análogos a los que originalmente produjeron sus diversos estratos y formaciones, y también parece ser el hecho que hay periodos de conmoción en los cuales estas operaciones se llevan a cabo con una fuerza y rapidez inusuales. Llamo a estos periodos epidémicos porque van acompañados de la propagación de desórdenes pestilentes que vienen en el aire e indican la existencia de sus cualidades ocultas e insalubres. Era la opinión de Pitágoras y de muchos otros filósofos del antiguo Egipto y de la India, que estos tiempos de convulsión que ocurrían a largos intervalos producían una renovación completa de todas las cosas sublunares, llegando casi a una nueva creación de seres, que después de una sucesión de eras designadas por referencia al oro, la plata, el cobre y el hierro, con una escala graduada de excelencia, el estado corrupto de las cosas, en el último cambio ferroso, finalmente se fundió en un derrocamiento general, después de lo cual comenzó el periodo de otra edad de oro. A estos periodos de cambio se referían el diluvio y otras subversiones destructivas del orden habitual de las cosas, aunque admito la estricta conformidad de estas nociones con lo que la historia ha demostrado que es el curso de la naturaleza. Parece que hay otros periodos de menor importancia y de ocurrencia más frecuente, en los que ocurren fenómenos tanto atmosféricos como subterráneos, que señalar tiempos de pestilencia y de peligro. La idea sostenida por Kepler de que los cometas fueron las causas de estos periodos no se sustenta en ningún cálculo del poder de atracción de tales cuerpos que hayan hecho los astrónomos, y por lo tanto, la conexión aparente entre el acercamiento de los cometas a la Tierra y las conmociones en su superficie se reduce a una mera coincidencia establecida. Sin embargo, si estos fenómenos siempre coinciden, aunque no sean causa y efecto, sin embargo, pueden naturalmente tener una relación pronóstica, de modo que la presencia de uno puede ser considerada como la indicación del otro. No proseguiré más con estas especulaciones en este momento, pero después de remitir al lector al catálogo histórico de epidemias y de fenómenos atmosféricos contemporáneos que he publicado en la página 139 de esta obra y de lo dicho en la página 90, procederé a enunciar algunos de los más notables prodigios de los tiempos actuales y compararlos con las enfermedades prevalentes. La doctrina que siempre he sostenido es que los desórdenes pestilenciales de cualquier carácter, incluida la plaga misma, fueron el resultado de un estado insalubre del aire predominante, que resultó de un desorden más o menos general de la atmósfera que rodea la Tierra. Que este estado de la atmósfera, que por ser la causa excitante de las epidemias lo he llamado con el nombre de plaga climática, estaba evidentemente relacionado con cambios inusuales y rápidos de calor y frío, meteoros insólitos, torbellinos, trombas marinas, tormentas, vapores oscuros que llenaban el aire, nieblas de extensión y densidad inusuales, y varios otros fenómenos inusuales que llamamos atmosféricos, pero particularmente una distribución de la temperatura sobre la superficie de la Tierra, de una manera a menudo inversa al orden habitual de las cosas, que durante estos estados peculiares de la atmósfera ciertas tribus de reptiles, insectos y animálculos diminutos con frecuencia se extendieron y desolaron grandes extensiones del país, particularmente en las partes sur y este de Europa, África, Asia y la India, pero también en América. Que las conmociones terrestres acompañaron a estas vicisitudes, particularmente cambios en el estado de los volcanes, terremotos,
desbordamiento de ríos y torrentes de montañas, y otras señales de que los cambios en nuestro mundo, que la geología prueba que están siempre en curso, están ocurriendo con un grado inusual de actividad y fuerza. Que las epidemias que tienen lugar aparentemente como consecuencia de, o que al menos acompañan, tales cambios, asumen una diversidad de caracteres y síntomas en diferentes momentos, totalmente inexplicables, pero que prueban, a pesar de la variedad de causas predisponentes en el cuerpo humano, que el estimulante específico en sí mismo, que viene en el aire, es muy variado en diferentes ocasiones, que todos los desórdenes así provocados siguen un curso totalmente incapaz de ser detenido por ninguna regulación sanitaria, pero que al mismo tiempo las grandes ciudades son atacadas con más frecuencia que los pequeños lugares del campo, donde el poder infeccioso del aire es aumentado por las exhalaciones de los cuerpos de los pacientes. Aquellos que se acercan más o entran en contacto con ellos son los más propensos a contraer el trastorno, y esta circunstancia da la idea de contagio, y es de hecho algo que debería sugerir la conveniencia de ventilar los apartamentos, el uso del baño y todo tipo de limpieza, que en la aparición real de la enfermedad en cualquier lugar dado, el cambio de aire por remoción es la cura de la que más se puede depender. Si tales estados de la atmósfera y cambios en la Tierra, como he descrito, dependen en última instancia de la influencia de los cometas, como pretendía Kepler, es una cuestión abstrusa y difícil. Yo por mi parte no veo ningún medio posible de explicar tal influencia, y estoy obligado por lo tanto a referirme al hecho aludido, si es que puede establecerse enteramente a coincidencia y no a causa. Deseo que el lector compare ahora con la declaración anterior los fenómenos que presenta el periodo actual. Considero que lo llamo el periodo epidémico que comenzó ya en el otoño de 1828, cuando esa extraordinaria luz zodiacal fue vista el 29 de septiembre, extendiéndose a través de los cielos. He rastreado una sucesión de cambios atmosféricos desde ese periodo. La primavera de 1829 se volvió notablemente insalubre. La mortalidad en algunos países era prodigiosa, y el frío del verano en partes de Europa era extraordinario. En 1829 estuve en España a fines de mayo, y recuerdo que, mientras examinaba la sustancia arrojada allí por un terremoto, encontré un frío tan grande como en invierno. Y en la mañana del 9 de junio había hielo en los charcos de agua a orillas del Mosa, cerca de la ciudad de Namur. Supe también por correos que el frío era severo a lo largo del Rin, e incluso en Austria. En Lovaina, donde estuvimos el 25 de mayo, me dijeron que todo el mundo estaba más o menos enfermo, y lo mismo oí en Aix-la-Chapelle y también en Lieja el 8 de junio. El aire se hizo más cálido en Cambrai, y en el camino me enteré de que en París hacía tanto calor como de costumbre, pero en España me parece que el frío era genial. El invierno que cerró el año 1829 fue de una severidad insólita en todo el mundo, incluso en el sur de España, en Portugal, en Italia, en Suiza, e incluso en todo el Levante, y en África la nieve cubría el suelo, y en la mayor parte de Europa lo cubrió, desde noviembre de 1829 hasta fines de febrero de 1830. El cólera morbus se separó entonces de la India y comenzó su curso mortal hacia Europa, pero no llegó a Rusia hasta la primavera pasada. La peste, sin embargo, estalló en Hasi y en Moldavia prevaleció una grave enfermedad. Durante el presente año, el cólera morbus, si es que se le puede llamar así con razón, ha progresado un poco, mientras que epidemias más leves han sido sus precursoras, han seguido su estela o han aparecido en sus alrededores. En Inglaterra y Francia, por ejemplo, hemos tenido la gripa, la tos epidémica de julio último y la afección de los intestinos de agosto y septiembre. Se habla de otras y varias epidemias en diferentes lugares de Europa y Asia, y es bien sabido que aún en nuestro propio país prevalecen todavía varias fiebres epidémicas, asumiendo diferentes tipos en diferentes lugares, y según las causas predisponentes en la Constitución. Permítanme ahora proceder a comparar los fenómenos atmosféricos con estos desórdenes. En la noche del 7 de enero de 1831, se presenció en Inglaterra una aurora boreal muy notable. Todo el noreste parecía del color de la sangre, mientras que la luz amarilla, azul y verde se destacaba en las serpentinas del sur y este. Una aurora aún más notable se vio en Europa a mediados de agosto, y se han observado colores extraños y refracciones inusuales en la luz del sol en todo el continente, mientras que todo el verano anterior se caracterizó por cambios repentinos de calor a frío y viceversa en varios países. A lo anterior podemos añadir el hecho aún más notable, que un nuevo volcán había estallado en el mar cerca de Silicia, y que poco después, dejando de arder como antes el Vesubio y el Etna, se sintió un terremoto en medio de Italia. El 11 de agosto un tremendo tornado devastó la isla de Barbados y otras partes de las Indias Occidentales, y el 11 de septiembre se sintió un terremoto en Venecia y en Parma.
Estos son, sin embargo, solo algunos de los fenómenos notables que podría relatar. Los ríos se han desbordado en varias partes y las inundaciones han sido extensas. No voy a engrosar el catálogo. Pretenden en algunos lugares que las regiones superiores del aire están llenas de insectos de carácter desconocido, pero a esto le doy poco crédito. Esta noción, sin embargo, acerca de los insectos había ganado un terreno considerable en Francia. Varias personas en la costa de Calais y Boulogne, así como en Inglaterra, habían enviado cometas con carne viva suspendida en la cola que pretendían bajar cubiertas de estas moscas, y las circunstancias se mencionó en los periódicos, junto con mis relatos franceses de mi viaje aéreo. Esta circunstancia me indujo, mientras estaba en París, en septiembre de 1831, a escribir algunos artículos, sur le champ, un diario, en las gacetas extranjeras, contradiciendo los hechos con respecto a las moscas, pero admitiendo, como admito, que todos mis experimentos y observaciones me han llevado a creer que el aire ha estado sujeto este año a cambios muy notables y que los insectos de varios tipos han sido numerosos. De hecho, el tema del contagio animalcular nunca ha sido completamente investigado desde los días de Linnaeus, cuando parecía prometer alguna explicación para la notable variedad de síntomas que exhiben las diferentes epidemias. Después de todo, me inclino más a atribuir la excitante causa de los desórdenes a los cambios en el estado de la electricidad atmosférica, que puede ser solo una modificación de la electricidad animal. El fluido eléctrico parece impregnarlo todo y ser el gran agente de la naturaleza. Sus diversas conexiones con el calor, el galvanismo y el magnetismo son muy oscuras, pero experimentos recientes están arrojando mucha luz nueva sobre el tema y probablemente pueden conducir al conocimiento de otros agentes ocultos y modos de influencia aún desconocidos. En el estado actual de nuestro conocimiento, sin embargo, podemos aventurarnos a decir que cualquiera que sea la naturaleza del poder vital, por el cual la capacidad sensible en todos los seres animados se pone en conexión con la materia y el mundo externo, de alguna manera es, u otros, bajo la influencia de los poderes eléctricos por los cuales se producen los fenómenos del mundo y su atmósfera. Quizás uno de los casos más obvios a los que se alude es el efecto producido en el cuerpo animal completo por la primera aparición del viento del este. El paciente sujeto al dolor de cabeza está entonces sujeto a una migraña efímera. Varios desórdenes nerviosos atacan a otras personas, e incluso los animales sienten su terrible presencia. Y si las operaciones de la naturaleza continúan, sus sonrisas se suspenden, y en la máquina animal la excitación placentera se cambia por irritabilidad. Mientras que el filósofo encuentra irregular la acción de sus electroscopios, los efectos de las corrientes de aire y en consecuencia del oxígeno gaseoso sobre las llamas, más fuertes o más débiles de lo normal, las zanjas de agua caliza se vuelven turbias y se producen otros efectos a los que no necesito referirme. Propaganda. Con tales vientos y sus variedades en casi todos los climas, se inducen enfermedades, irritabilidad y cansancio. Tal es el siroco en el levante y tal el viento del este en todas partes, trayendo a menudo los primeros síntomas de la peste, de la epizotia y del hambre. Y de hecho, tan general es esta influencia, particularmente si el cambio tiene lugar cerca de la conjunción y oposición lunares, que me he visto inducido a preguntar si en casi todas las variedades de clima insalubre, incluso cuando el vendaval de abajo es del norte o del sur, ¿no hay una corriente de oriente cruzando por encima? Y si fuéramos a observarlo con precisión, no encontraríamos que tarde o temprano descendería a tierra, antes de que un vendaval saludable y permanente se instalara, y el suave céfiro, viento húmedo del oeste en primavera, con sus alas húmedas nos alivia de los dañinos aguijones de su antagonista, y convocar de nuevo el aliento almizclado de las flores que extienden una alfombra por los pasos de Flora. Una diversión accidental mía me llevó al conocimiento del hecho de que las corrientes superiores no coinciden con las de abajo, sino que generalmente las suceden. Acostumbrado a lanzar pequeños globos aerostáticos y cometas de papel en las hermosas tardes de los domingos y otros días de ocio en verano, para divertirme con sus variados movimientos en el aire, tuve ocasión de notar que las corrientes superiores se cruzaban entre sí en diferentes direcciones, y lo que era de mayor importancia, que las corrientes de aire que habían soplado en lo alto por la tarde descendían frecuentemente antes de la mañana, en un orden de sucesión correspondiente, de modo que de un número de corrientes contrarias que los globos podrían haber indicado que existía arriba, a diferentes alturas, el que estaba más abajo bajó primero, y así sucesivamente de los demás. Y esto ocurría tan constantemente como para proporcionarme una adición útil a nuestro catálogo de pronósticos, y que creo que puede estar al servicio de los propósitos de conveniencia náutica.
Este hecho, sin embargo, muestra que la corriente de aire que sopla junto a la Tierra puede no ser el viento predominante arriba, que en todos los casos de pestilencia maligna puede soplar posiblemente desde el este. El hecho en sí es muy importante desde muchos puntos de vista, en relación con la teoría de los torbellinos y huracanes. Y puedo mencionar aquí que parece haber alguna evidencia para probar que las tempestades son grandes torbellinos y tienen un movimiento circunvolutivo en lugar de soplar en línea recta como comúnmente se imagina. Una meteoróloga transatlántica me envió un documento muy curioso sobre este tema hace algunos años, que he extraviado, pero aludo a ella para reconocer que la primera idea de los huracanes giratorios no fue mía, sino que fue sugerida por sus observaciones. Las observaciones que hice durante mi último viaje a las regiones superiores del aire, en un globo lleno de hidrógeno carbonatado, y en el cual ascendía a una altura de casi 6.000 pies, confirman plenamente esta hipótesis, porque no solo encontré, como había observado anteriormente en viajes alpinos, sobre montañas muy altas, que las corrientes superiores descendían, sino también que las corrientes de aire se movían en una especie de suave vórtice. Estuve atento durante todo mi viaje aéreo al movimiento del globo, por lo menos antes de que estuviéramos demasiado altos, para distinguir bien los objetos de abajo, y me siento bastante satisfecho de que ascendimos en una especie de curso en espiral. Como algunas observaciones muy curiosas hechas por mí durante este viaje, se relacionan y confirman algunos experimentos sobre los órganos de la audición, que se detallan en la edición original de este trabajo. Daré alguna cuenta del viaje a partir de mis propias notas. El experimento se hizo en Chelmsford, Inglaterra, y ascendimos desde los antiguos jardines de los frailes dominicos. Aproximadamente a las 6:15 de la tarde del sábado 30 de abril de 1831, con el barómetro en 29.20, termómetro 63 Fahrenheit, viento suave del este, estando el globo completamente desenganchado de sus cuerdas, ascendimos lentamente en el aire, en dirección a Riddle, sobre el verde y fresco valle del río Chelmer. La sensación que producía al levantarse era a la vez asombrosa y deliciosa. El engaño de la visión, por el cual la Tierra parece retroceder en lugar de que el globo ascienda, se perdió, al menos para mí, en un momento, y la conciencia de montar tuvo éxito cuando nos distanciamos de la multitud y el paisaje de abajo, aunque no se sintió ningún movimiento, en la cestita de mimbre en la que nos sentamos, que se llama el carro del globo. En un minuto estábamos por encima de los árboles y de todos los edificios, cuyas copas, al igual que los jardines, estaban llenas de espectadores. Mientras la ligera brisa nos transportaba sobre el valle, pude ver el suave movimiento de las hojas de los árboles que crecen a lo largo de la quema. Pero en unos pocos minutos, mas esto ya no se pudo discernir, debido a nuestra mayor altitud, y como el movimiento del globo al ascender nos hizo girar lentamente, no pude notar fácilmente el grado de rapidez con que disminuía el ángulo subtendido por cualquier objeto predominante. La escena cambiaba constantemente a medida que nos volvíamos en sucesión hacia cada parte de la perspectiva, y mi compañero me observó ahora que teníamos el océano principal a la vista, y de hecho veíamos claramente tanto el Támesis como el mar más allá del norte. En la dirección del río Maldon, y revoloteando sobre sus tierras pantanosas, vimos lo que evidentemente había sido un cúmulo, ahora hundiéndose en un estrato o niebla blanca de la tarde, extendiéndose de tal manera sobre el suelo de su descenso, que al principio tomamos como humo. Más arriba había cúmulos en el aire, mucha neblina nimbiforme, aún más elevada, y algunas nubes menguantes. La belleza y la extensión de la perspectiva ahora aumentaron, y los campos, aquí y allá, coloreados con el amarillo brillante de la col en flor, verdes con el trigo joven, o ricamente marrón de los barbechos, salpicados de hileras de árboles, cuyo nuevo follaje verde y flores animaban su tono más oscuro, y se cruzaban con ríos, caminos y pueblos, tenían un efecto más encantador. Todos los sonidos terrenales habían cesado, habíamos superado la brisa que barría la superficie del suelo, y en una región relativamente tranquila y más clara que la de abajo, no éramos conscientes de ningún movimiento. En ese momento sentí un leve movimiento. Escuché el gran globo flotante sobre nosotros hacer un ruido, como si lo tocara el viento, y sentí un ligero trote en el auto. Nos dimos cuenta de que habíamos entrado en otra corriente, y estando casi sobre el parque de Riddle, fuimos arrastrados suavemente de nuevo hasta que llegamos casi al extremo norte de Chelmsford, donde a una altura muy grande, probablemente cerca de los 5.000 pies, todavía notamos la variación de los objetos a medida que nos movíamos con la máquina oscilante. Colgar la cabeza sobre la cesta y mirar hacia abajo era, con mucho, la forma menos agradable de contemplar la superficie de nuestra madre tierra, de cuyas cuerdas guía parecíamos haber reventado, y habría hecho que las personas que estaban menos acostumbradas que yo
a estar en altos precipicios, se sintieran muy mareadas, una circunstancia que podría haber estado acompañada de mucho peligro. No sentí, sin embargo, ninguna clase de sensación desagradable, a pesar de nuestra gran elevación, porque la conciencia del aislamiento en el aire hace que uno se sienta más como una parte del globo sobre nosotros que del mundo de abajo. Ahora experimenté una sensación de presión en el tímpano del oído, acompañada de un chasquido, muy parecido a lo que han descrito otros aeronautas, y que antes había experimentado en mayor grado después de superar altas colinas en Suiza, como se verá descrito en la página 57. Iba acompañado también de sordera temporal, pero no de esa sensación de plenitud que me ha resultado tan desagradable después de descender de las alturas terrestres. Es probablemente similar a lo que Lunardi, Garnering, M. Charles y Robert y todos los primeros viajeros aéreos que montaban muy alto han descrito, con la excepción de M. Blanchard, que no parece haber estado sujeto al efecto. Todavía estábamos lanzando lastre y el globo, tomando una especie de curso de media luna mientras ascendía, debe, como me he convencido desde entonces, haber estado ascendiendo lentamente en una espiral irregular. Por fin, una altura grande pero indeterminada, nos encontramos perfectamente encalmados, y así permanecimos durante casi un cuarto de hora, espectadores inmóviles de un vasto panorama, sobre el cual reinaba el más profundo e indescriptible silencio. Acostumbrado como había estado, en el curso de mi variada vida, a todo tipo de situaciones, en viajes, en altas montañas, en botes sobre las olas o flotando en aguas tranquilas, hasta ahora no había visto nada como esto. Recuerdo el cruzar a Francia, la primera experiencia de un barco de vapor, remando a través del nivel de agua salada como un pez. Fue un fenómeno curioso que antes solo había sido transmitido por barcos de vela. Pero este recién nacido Leviatán de las profundidades no es nada comparado con un globo aerostático. La sensación que produce un globo en movimiento tampoco es comparable a la de un globo en reposo. Imagínense, lector, dos personas suspendidas en una pequeña canasta, colgadas debajo de una bolsa inflada de enormes dimensiones, que flota en el aire, inmediatamente debajo de un dosel de niebla, y en el plano elevado de nubes que se evaporan, cuyas formas grotescas se pierden gradualmente en medio de las sombras de un atardecer gris. En perfecta quietud, sin ningún movimiento perceptible, y mirando hacia abajo, en un gran anfiteatro aparentemente cóncavo, dividido como un mapa, y hecho de objetos demasiado diminutos por su distancia para ser bien definidos, y que parecen no tener altura, a la gran altura desde que los miramos. Y puede hacerse una idea de la sensación que produce una vista desde un globo en calma. Uno parece, por así decirlo, haber sido despojado de todas las conexiones terrestres, y elevado por encima del humo y la agitación de ese oscuro lugar que los hombres llaman tierra, para estar respirando, en deliciosa tranquilidad, el éter más puro de las regiones celestiales. A eso de las 6:30 descubrimos que el globo seguía ascendiendo suavemente, y en ese momento volví a ser consciente de que había aumentado la altitud por un fuerte chasquido en los oídos. Al final pensamos que era hora de prepararnos para nuestro descenso, y al tirar de nuevo de la válvula nos encontramos con una débil brisa, probablemente solo algún remolino perdido de los intersticios de las nubes, o la brisa renovadora de uno de esos ligeros vacíos eléctricos que creo a menudo tienen lugar en un clima variable. Un segundo o tercer tirón nos hizo bajar más rápidamente y pronto estábamos flotando sobre los pinos cerca de Broomfield Lodge, donde descendimos y aterrizamos poco después en un campo de avena. La rapidez de la bajada acrecentó quizás la sordera a que he aludido, y que fue desapareciendo poco a poco antes de las 10 de la noche. Encuentro la misma sensación mencionada por la mayoría de los viajeros aéreos y de montaña, que han ascendido a grandes alturas. Como he discutido completamente las causas probables de este efecto, no las repetiré aquí. Probablemente pertenece a una clase numerosa de fenómenos en la economía animal, de los cuales el aire es la causa, y que son más o menos modificados por la electricidad. Que la sangre es determinada a diferentes órganos por cambios atmosféricos, ya no hay duda, pero de qué manera esto se produce es una cuestión de difícil solución. Recomendaría a los filósofos del futuro que anotaran con precisión la temporada en la que se pueden realizar todos sus experimentos. También deben notar el clima y el suelo y la flora particular que le pertenece. Puedo señalar aquí que la división habitual del año en 4 estaciones es incorrecta. La objeto porque no es la distribución que corresponde a los cambios reales. De hecho, hay 6 estaciones y responden al mismo número que se notó y nombró por separado en la India y otros climas tropicales. Número 1. El hibernal o pleno invierno, que comienza alrededor del Adviento e incluye diciembre y enero, y es una estación sin hojas y melancólica. Número 2. El primaveral, que se extiende desde Candlemas hasta Ladytide, incluidos febrero y marzo,
Está marcado por el aumento de la luz y la aparición de las primeras flores de primavera. Número 3. La vernal o primavera verdadera, la estación germinal de capullos y flores, que se extiende desde Lady Tide hasta el 1 de junio e incluye abril y mayo. Número 4. El solsticial o verano, la estación de las hojas llenas y los frutos tempranos, y también de la época del heno, que se extiende hasta junio y julio. Número 5. El aestival, el otoño temprano o cálido, desde el día de Lamas hasta Michaelmas, incluidos agosto y septiembre, o la temporada de cosecha y de las frutas de verano. Y por último, el otoño otoñal o tardío, que comprende octubre y noviembre, o la época de la vendimia y del vino, así como la de los frutos tardíos. Cada una de estas estaciones tiene sus correspondientes fenómenos atmosféricos, así como su flora. Como pudieron ver, fue un prefacio bastante extenso, pero queríamos leerlo acá en el canal para tener un marco de referencia, un marco de perspectiva de lo que este autor quiere comunicar, pero realmente sí nos llama la atención de los vientos, la conducción eléctrica, las diferentes estaciones y cómo él pone en cuestión la teoría del cuentagio y pone como propuesta la parte eléctrica, que creo que eso sí resuena. Y resuena porque ya lo hemos compartido en el canal con aquel nutricionista que murió en 2014, a Jonas von der Planets, donde él nos dice que aquella connotación negativa de esa palabra que empieza con nube realmente es una manera de desintoxicación. Por ejemplo, él habla de gripes y resfriados, que básicamente siempre las vamos a tener, pero es una manera como el cuerpo hace una desintoxicación bacteriana, donde los microbios comen tejido dañino, que básicamente es producto de desecho, para poder restaurar los tejidos. Y él hablaba, por ejemplo, de que la descomposición de ese producto que se hace en esta desintoxicación es básicamente de las sustancias inorgánicas como productos químicos, de pesticidas, fertilizantes, aditivos alimentarios, todo lo que son gaseosas y cosas que adrede son puestas en las dietas de las personas y nuestros cuerpos saben que no es bueno. Y cuando suceden estas gripes y resfriados, lo que el cuerpo está haciendo es desintoxicar. Entonces, si esto viene cíclicamente, muy posiblemente los vientos tengan mucho que ver también, como lo explica este investigador de 1832. Pero bueno, dejaremos este extenso prefacio hasta acá. Si tienes algún comentario, algún aporte, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.